El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene en la noche el ladrón, estaría en vela y no dejaría que roben su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, tenemos la alegría de comenzar el Adviento realizando lo que decimos en la oración inicial: esperar la venida del Señor realizando obras buenas. Y esa obra buena hoy día se llama Cenabol. Significa Centro Nacional de Voluntariado. Y nos unimos a Flor de María y a las fundadoras Carla Prasac y Elvira Farguet, porque ellas unidas a multitud de personas en el mundo, celebran este Día Mundial del Voluntariado, que es una manera de decir: la humanidad está a la espera del Señor, está a la espera de tiempos nuevos, a partir del servicio, preparando la venida a través de las acciones de servicio y de ayuda a diversas personas en diversos lados y en distintos problemas, especialmente en los sectores en que la humanidad sufre más y tiene graves tragedias que enfrentar, graves heridas que curar. Por eso el Adviento es un lindo tiempo para iniciar esta reflexión sobre cómo esperamos los creyentes y qué aportamos para la esperanza humana. Porque todo ser humano espera. Evidentemente que a veces esperamos en forma un poco desesperada. El que espera desespera, decimos. A veces también para escuchar o tener atención de alguien esperamos mucho. Hay algunos que están esperando que yo los atienda y como tengo tantas cosas no puedo responderles a veces. Y a veces desesperamos. Pero sabemos que ciertas esperanzas se pueden cumplir inmediatamente, pero hay esperanzas que son grandes y la humanidad siempre espera contra toda esperanza. El Adviento es para celebrar la esperanza contra toda esperanza, la esperanza esperante, permanentemente abierta al Señor que viene.
Y Dios nos ha constituido en seres esperantes, abiertos justamente para entender la hondura de su presencia y de su venida. Dios ha enviado a su Hijo, que llegó para mostrarnos el camino del amor y nos dio la fuente de nuestras esperanzas. Ya vino, pero vendrá. Vendrá definitivamente a renovar el mundo, para llenarlo de su amor, pero no sabemos todavía el día ni la hora en que eso se desarrollará. Por eso el tiempo está llamado a ser vivido siempre como una acogida del amor de Dios en el presente, de tal manera que en este Adviento están unidos esta apertura al que viene, ese Señor que viene y que vendrá definitivamente, y el hoy de todos los días que nos hace actuar en favor de la realización de aquello que esperamos. Por eso, hermanos y hermanas, las primeras lecturas nos hablan de cuál era la esperanza de Israel. Y la más importante, que está en el profeta Isaías, es que Israel, que había siempre vivido en inseguridad, especialmente el sector sur de Israel, Judá, que había sido el pueblo, podríamos decir, pobre y despreciado, la parte de Israel que no se había desarrollado sino tardíamente. Ellos imaginan bellamente que su Señor les daría una ciudad estable en un monte alto, a donde todas las naciones vendrían. Y vendrían por una razón, porque de ese monte saldría la palabra del Señor, que a la vez es justicia y derecho, y que haría que todos los pueblos de la tierra comprendieran que es necesario hacer un mundo distinto, en donde bellamente se describe hoy día: Israel será árbitro de las naciones, juez de pueblos numerosos, y de las espadas se forjarán arados, y de las lanzas podaderas. No se alzará la espada pueblo contra pueblo, y no se adiestrarán para la guerra. Hoy día también la Catedral de Lima acoge a ustedes que no forjan espadas, sino que hacen arados, y no tienen en sus manos lanzas, sino tienen podaderas, tienen sus manos para curar y para cuidar, para alentar, para que no haya guerras, sino paz. Y la paz se consigue cuando nosotros nos disponemos a amar como el Señor nos ha enseñado, desde esa Jerusalén en donde en sus afueras el Señor entregó su vida. Por eso hoy día el Señor nos invita a que aprendamos a esperar. Nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé, o como cuando viene un ladrón a la casa. No sabemos el día ni la hora, pero siempre estamos atentos. Ponemos llave a la puerta, ¿no? Algunos impedimentos para que nos vayan a robar, porque no sabemos el día ni la hora. Y en el tiempo de Noé también sucedía lo mismo. En la Biblia se nos narra que había habido un arrasamiento general de la humanidad y solo quedó Noé, su familia y algunos animalitos que había separado. El Señor nos dice que puede suceder igual porque es sorpresivo, que el Señor viene y las cosas van a ser ruinosas para algunos y grandes para otros, depende de quién se prepara, pero es muy interesante que el Señor habla de la mitad de la humanidad por lo menos que queda. En la época de Noé no quedó ni uno solo Noé para regenerar el mundo. Esto nos muestra que el Señor tiene un ancho corazón y por lo menos nos dice que si hay dos, uno será quitado y uno será guardado. De tal manera que siempre habla de la mitad por lo menos. Nos da una esperanza. Es una manera de decirnos que el que Dios que viene es un Dios amor que, diríamos, no tendrá esa imagen de la cólera que existe en el Génesis. Del Dios que se arrepiente porque el ser humano había extendido el mal a toda la tierra.
Nuestro Señor nos enseñó la compasión y la espera para que podamos tener tiempo de discernir nuestra vida y poder encontrar el camino que Él nos indique con un aprendizaje progresivo en el cual tiene paciencia, aunque tenemos seguridad de que su venida nos va a definir. Nos va a definir, no tanto Él nos va a definir y va a condenar a unos y va a matar a otros, va a condenar a unos y va a dar vida a otros, sino nos va a obligar a nosotros a definirnos ante el bien, si es que estamos dispuestos a seguir ese camino o lo rechazamos. Y entonces se produce eso que el Papa Juan Pablo II llamaba autocondena. Dios no tiene previsto condenar a nadie, pero sí es una elección el decir, optamos por el sentido de la vida y por el amor o lo rechazamos. En ese sentido, la preparación principal de este tiempo es estar preparados abriendo los ojos. Y por eso, de modo muy sencillo, el Señor nos dice que es necesario estar en vela, y así entonces San Pablo también nos dice, es hora de despertarse del sueño. La imagen del voluntariado de hoy que ustedes nos traen tiene justamente esta idea. Uno se hace voluntario porque ha encontrado que vale la pena dar la vida por algo interesante. Pero para eso ha habido que estar con los ojos abiertos para ver dónde están los problemas. Esto es sumamente importante porque una moda de nuestra época moderna es considerar que la religión es algo solamente interior, en donde las personas vienen a rezar, se ponen de rodillas, oran al Señor con mucha hondura, con mucha fuerza espiritual, pero a veces con los ojos cerrados. Y en esos ojos cerrados, luego no hay acciones que sean coherentes con la fuerza interior que ha desatado el Señor con su amor. Y entonces sucede algo así, como que en vez de guardar en el corazón como hacía María, ¿no es cierto? Se nos narra en los evangelios que María decía siempre, guardaba siempre estas cosas en el corazón, dice el evangelio. Y a veces pensamos que guardar es una especie de almacén. Y todo lo que se almacena, mucho tiempo, y ustedes saben lo que pasa con ello. En realidad no es guardar en el sentido de esconder, sino de plasmar en la vida, con los ojos abiertos, una respuesta a los desafíos que recibimos y sobre todo los desafíos que vienen de los que más sufren. Por eso, estar en vela, por eso ponemos las velas de Adviento, estar despierto, despertarse del sueño, es una indicación para todos nosotros en nuestra ciudad, que es una de las ciudades más espirituales del mundo, poner el acento en que también nosotros debemos de despertar. Si pusimos en nuestro lema, a ti te digo, Lima, levántate, lo hemos puesto justamente para despertarnos del sueño, porque, como bien decía Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y eso significa que al Señor que viene lo detectamos en los signos de los tiempos. Estamos siempre alertas para ver por dónde podemos enfrentar las situaciones. Y eso es un problema que no solamente es individual, sino también comunitario, colectivo. Toda nuestra iglesia y todos los cristianos de nuestra ciudad tenemos que estar bien atentos, con los ojos abiertos, para ver cómo respondemos a situaciones muy complejas que tenemos. Por eso la formación de la conciencia se hace cuando vemos las cosas, no cuando las escondemos. Es bonito que en esta semana, en una reunión de empresarios, algunos hayan reconocido que estuvieron ciegos con sus intereses y que se equivocaron. Es un primer pasito, no es todo, porque hay que responder luego por todo lo que significa eso. Pero es un gran paso, el reconocimiento de que hemos estado encerrados en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta de la seriedad
y las consecuencias de lo que estábamos haciendo. Por eso unámonos a todo aquel que reconoce lo que está mal y empieza un camino de recapacitación. Eso es urgente en nuestro país, como es urgente también nosotros responder a otro tipo de desafíos más cotidianos, pero que están ligados también a los grandes desafíos que sufrimos como sociedad. Justamente es una tarea de todos el poder resolver, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, el desempleo. Es bonito que, por ejemplo, se den pasos como la seguridad social para todos, pero hay que organizarla y saber hacer que todos como ciudadanos entremos vivamente en esto que en estos días denominé en un discurso ensanchar la democracia. El Papa Juan Pablo II decía que la Iglesia valora, reconoce la importancia de la democracia. La Iglesia no está en contra de la democracia, reconoce su valor. Pero la Iglesia siempre ha predicado en la historia, en la doctrina social de la Iglesia, que no hay mejor democracia que la participación. Ensanchamos cuando todos participamos y todos nos sentimos ciudadanos. Y cuando eso ocurre, también todos intervenimos críticamente, discernimos las cosas. Y es exactamente lo que el Papa Juan Pablo II decía, que reconoce la democracia porque es la menos mala de todos los sistemas, y es lo que también el Papa Francisco dice cuando en nuestra fe cristiana nos dio el mensaje de que dejemos de lado un cristianismo de padrecito, se puede, no se puede, y pasemos a un cristianismo maduro, en donde todos discernimos conscientemente como María y reflexionamos y hacemos un cristianismo inteligente. Ese cristianismo inteligente tiene uno de sus signos mejores en la actitud voluntaria de quien se dona porque ha reconocido los problemas y quiere resolverlos de alguna manera. Entremos en esa dinámica en este Adviento y hagamos que podamos prepararnos realmente a la venida de Jesús niño, viendo lejos la venida definitiva del Señor y viendo cerca que hoy ese niño que ya nació hace 20 siglos nos sigue llamando a actuar voluntariamente en el servicio de quienes más sufren. Que Dios las bendiga y los bendiga a todos los voluntarios que han venido hoy y a todos los voluntarios jóvenes que andan por el mundo haciendo cosas lindas para que la humanidad también pueda descansar en un monte sólido y así poder irradiar la justicia, la paz y la palabra del Señor que convierte las armas en fuente inagotable de arados, de formas distintas de instrumentos para darnos la paz. Dios bendiga a todos los voluntarios el día de hoy. Muchas gracias.